Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. El día de hoy quiero agradecer a todas las personas que están participando del ayuno 40. ¿Cuántos ya hicieron su tiempo de ayuno? Levanten su manito. ¿Cuántos le van a hacer? ¿Cuántos están inscritos para hacer el ayuno? Démosles un aplauso a ustedes también. Que el Señor les dé un lindo tiempo, nos dé un lindo tiempo de ayuno. ¿Y por qué estamos haciendo 40 días de ayuno? ¿Por qué? Porque el número 40 espiritualmente significa un cambio de temporada. La vez anterior que hicimos un ayuno 40, resulta que tuvimos un cambio de temporada y empezó algo súper interesante con el Señor. Ahora, este año, tenemos la firme convicción de que Dios nos va a entregar algo superior. Y este ayuno 40 es la puerta de. Les pido por favor que estemos en oración. Tengan una oración también por nosotros. Porque sabe, cuando la iglesia se levanta, también se levanta el enemigo. Y cuando el enemigo quiere destruir una casa, comienza por la cabeza. Oren también por nosotros, ténganos en sus oraciones. Esta nueva temporada que le estamos pidiendo al Señor con este ayuno 40, tiene que ver justamente con ese cambio que le estamos pidiendo al Señor, una nueva temporada. El pueblo de nuestro Señor, cuando salió de Egipto, estuvo, dice la Biblia, en el desierto, ¿cuánto? 40 ¿40 qué? 40 años, dice, ¿no es cierto? Que estuvo en el desierto caminando. Ese cambio de temporada, ese cambio de personas exigió algo. La gente que salió de Egipto, durante esos 40 años vivió solo exigiendo, solo quejándose, solo diciendo regresemos. ¿Sabe? La generación que iba a entrar a la tierra prometida era otra generación. Y esa generación era una generación de conquista, una generación de lucha. Esa generación, mis amigos y mis amigas, debía cambiar su discurso, debía cambiar su lenguaje. No podía seguir en la queja, necesitaba entrar a la lucha. Deja la queja, dígale al de al lado. Deja de quejarte, dígale. Ahora usted dígale también, vos también deja de quejarte. Es tiempo de empezar la lucha, hay que dejar de quejarnos. Mire, la gente que entró a la tierra prometida fue la gente que se dejó de quejar y entendió que necesitaba luchar. Mire, la gente que caminaba en el desierto solamente se preocupaba por recoger el maná, por recoger las perdices, nada más, por llevar sus animalitos y caminar y caminar y caminar. La generación que ingresó a la tierra prometida tuvo que hacer algo diferente. La generación que entró a la tierra prometida tuvo que estar dispuesta a luchar por su tierra, poseer su tierra, repartir la tierra, sembrar, cosechar, criar animales, trabajar para poder tener el sustento. Hablamos de otra generación. No una generación que se queja, sino una generación que tiene esperanza y trabajo. ¿Esperanza y trabajo? No les gustó. Esperanza y trabajo. Este es un año de conquista y usted quizás allí sentado me va a decir, pero yo sigo con lo mismo de siempre, con los mismos problemas de siempre, y sabe que eso nos pasa. Y tenemos dos frentes, el seguirnos quejando o el tomar acción. Esta serie le hemos llamado así, dinamitemos nuestros pendientes. Diga conmigo, dinamitemos nuestros pendientes. Quizás usted ahí sentado dirá, ese pastor qué violento, ¿cómo va a ponerle la serie dinamitemos? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo le va a poner dinamitemos? ¿A quién se le ocurre poner dinamitemos nuestros pendientes? Todos tenemos un pendiente, todos tenemos algo por qué trabajar o en qué trabajar. Y sabe, todos necesitamos dinamitarlo, terminarlo. Nuestro Señor Jesús, al acercarse la hora de su arresto, le dijo algo a los discípulos en medio de una situación bastante tensa. Después de haber tenido algunos milagros y sabiendo que ya venía la hora del arresto, Jesús les dice esto en Marcos 9:1 a los discípulos. Jesús les dijo, les digo la verdad, algunos, diga conmigo algunos, no todos, ¿no? Algunos de los que están aquí no morirán sin antes ver el reino de Dios llegar. ¿Con qué?
Diga conmigo, poder. Fuerte, fuerte, poder. O sea, nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, algunos de ustedes no van a morir sin antes ver llegar el reino de Dios con poder. La palabra que está ocupando nuestro Señor Jesús es esta, le pongo en pantalla. Se lee en griego, se lee dunamis. Y significa el poder explosivo del Espíritu Santo. La dinamita del Espíritu Santo. Póngame de nuevo el verso anterior. Leámoslo nuevamente. La palabra dice entonces en Marcos que algunos de los que están aquí no morirán sin ver el reino de Dios llegar de una manera explosiva. ¿A través de quién? ¿Cuándo sucedió eso? Porque si dijo que algunos no morirán, entonces eso ya pasó, ¿verdad? ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. Ahí llegó el Espíritu Santo con poder, con una fuerza explosiva, donde 3,000 personas rindieron su vida al señorío de Cristo. Mire, allí estuvieron algunos de los discípulos. ¿Quién faltó? Diga nomás, ¿quién faltó? Entonces seguramente cuando Jesús estaba diciendo, algunos de ustedes, seguramente Judas estuvo ahí diciendo, contra mí es eso. ¿Verdad? Porque Judas también estaba presente en los discursos de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, no estuvo presente el que traicionó a Jesús. Pero no solamente eso, sino que no se arrepintió de haberlo hecho. Porque hemos hablado varias veces de esto. Si Judas seguramente se acercaba donde el Señor, le pedía perdón, se arrepentía, quizás nuestro Señor Jesucristo, no quizás, el Señor Jesús le perdonaba. Porque Él es perdón, Él vino a perdonar. Mire, no faltó de nuestro Señor Jesús, faltó del que lo traicionó. Y esta mañana quizás usted allí sentado puede estar pensando, oye, esta iglesia están en ayuno, en esta iglesia están preparando algo nuevo, pero yo en cambio con el pecado que cargo, yo con las cosas que hago. Pues bueno, el problema no es solamente eso, el problema es que usted necesita arrepentirse. Necesita decirle, Señor, yo quiero ser parte de ese plan. Necesita decirle, Señor, quizás sí te fallé, quizás no hice las cosas bien, pero hoy te vengo a pedir perdón porque quiero ser parte del poder explosivo del Espíritu Santo. Mire, es hora que el Espíritu Santo dinamite y acabe con todo lo que esté estancado en su vida. Si miró usted hace unos años atrás, cuando se represó en la Josefina, en el Azuay, cuando se represó el agua, ¿sí miró usted eso? ¿Se acuerda cómo hicieron que el agua corra? ¿Qué pusieron? Mire, hay cosas que en nuestra vida están retenidas, detenidas, estancadas, pero el poder explosivo del Espíritu Santo puede hacer que fluya lo que esté estancado. Y para entender cuáles son nuestros pendientes, es necesario que hagamos un alto y tengamos una autoevaluación. Y piense usted por un instante, la mayoría de oportunidades perdidas, la mayoría de sueños que no hemos alcanzado, la mayoría de proyectos que están paralizados, ¿cuál ha sido la causa y cuál ha sido la razón? Mire, a veces tenemos oportunidad de empezar un negocio, pero preferimos el trabajo seguro porque tenemos... ¿Qué tenemos? A veces queremos echar a volar nuestros sueños, pero decimos, ¿y ahora y si no sale? Mejor me quedo sin hacer nada porque me da miedo. Uno de los mayores pendientes que tenemos nosotros, los seres humanos, se llama y es que el miedo te paraliza, el miedo te aleja de la bendición de Dios. Cuando tú le das cabida al miedo, entonces el miedo te detiene y te aleja de la bendición del Señor. La palabra me dice que Dios tiene para mí pensamientos de bien, pensamientos superiores, que Dios quiere para mi vida algo más allá de lo que yo mismo pienso. Pero ¿por qué no llego a eso? Una de las razones es porque el miedo me paraliza y me aleja de lo que Dios tiene para mi vida. Ahora, ¿será de no sentir miedo? Es de humano sentir miedo. El tema es que no podemos permitir que el miedo nos gobierne. No nos va a gobernar el miedo. Dígalo fuerte, no nos va a gobernar el miedo. Ok, el mensaje del día de hoy se llama Dinamitemos
el miedo. ¿Y por qué se llama así el mensaje Dinamitemos el miedo? Porque el poder explosivo del Espíritu Santo puede dinamitar el miedo cada vez que nosotros los llegamos a sentir. Cuando salgamos de esta reunión vamos a tener miedo de un montón de cosas, pero está en usted que permita que el Espíritu Santo le diga: tranquilo, yo voy contigo, o que usted le siga dando oídos al miedo y haga que el miedo se paralice usted o huya de lo que Dios tiene para su vida. Y seguramente usted dirá: pero ya venimos trabajando en esto años hablamos del tema del miedo y ya yo sé que tengo que cambiar, yo sé que tengo que tener otra actitud, pero no sé, algo pasa, no puedo. Bueno, déjeme decirle algo, es que el miedo no viene en una sola forma, el miedo tiene 1000 caras, el miedo tiene 1000 cabezas, viene de diferentes formas. El miedo toma a veces la forma de la falta de identidad y como no sé quién soy, tengo miedo. A veces el miedo nos toma cuando ingresamos a un lugar, en mi caso, donde encuentro un montón de gente gatita, suquita, blanquita y yo soy el único negrito. Y viceversa también. Cuando estamos puros de mi color y viene un suco, también se siente con miedo. Mire, a veces tenemos miedo porque no sabemos cuánta inteligencia tenemos, cuántos recursos tenemos. A veces no sabemos si los contactos que tenemos van a ser suficientes. A veces tenemos miedo porque no sabemos si mañana mi salud va a estar bien. Y sigue el miedo teniendo miles de caras. A veces la inestabilidad me da miedo. La incertidumbre me da miedo. A veces tengo miedo de no saber cómo enfrentar el mañana. A veces tengo miedo de que me hagan daño. A veces tengo miedo de sufrir. A veces tengo miedo de quedar en vergüenza. A veces tengo miedo a que me mientan. Pero también a veces tenemos miedo a que me digan la verdad. Porque decimos, prefiero vivir sin saber. A veces tenemos miedo a enamorarnos. Pero también tenemos miedo a quedarnos solos. Tenemos miedo a que las cosas vayan bien. Pero también tenemos miedo a que las cosas vayan mal, pero también tenemos miedo a que las cosas vayan bien. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van mal, ya sabemos cómo van. Pero cuando todo va bien, la gente a veces dice, todo está bien, algo malo va a pasar. Me he reído tanto que algo me va a pasar. Por eso no les hago reír mucho, vaya a pasarles algo. No, mentira. ¿Sabe qué? Existe gente también que tiene miedo a vivir sin miedo. Porque el miedo se convierte en ese motor de vida que le hace moverse de un lado a otro. La pregunta es esta, ¿por qué tenemos miedo? ¿Por qué los seres humanos llegamos a tener miedo? Y la razón es sencilla, porque los seres humanos siempre queremos tener el control de todo y tenemos miedo a perder el control. Tenemos miedo a perder el control sobre nuestra salud, tenemos miedo a perder el control sobre nuestra identidad, tenemos miedo a perder el control sobre nuestras finanzas, tenemos miedo a tener el control sobre nuestros hijos. No quiero que se vaya mi hijito, quiero que esté al lado mío. Aquí vivimos todos. No importa, mi hijito, donde entran 4 en la cama entran 5, tráele nomás. Porque tenemos miedo a perder el control. Tenemos miedo porque no sabemos si vamos a poder controlar la nueva situación, el nuevo escenario de vida, con cambios, con rechazos, con relaciones, con negocios. Y el miedo se genera justamente allí, cuando nosotros no podemos controlar todo lo que está pasando. Hay unos animalitos chiquitos, ¿no? Con rabito largo. ¿Sí les han visto? ¿Saben qué es lo que nos da más miedo? Que no podemos controlarlos. Porque se mueven tan rápido que nos genera una sensación de que no lo puedo tomar en control. Claro, después que les vemos decimos que feo. Parece, no digo quién parece. Pero sí, lo que nos desespera es no poder tenerlo quieto. Mire, ¿podremos vivir sin miedo? ¿Ausentes del miedo? ¿Será que podemos vivir así? Yo diría, como robots, caminando sin miedo. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo en Mateo 10:28, dijo lo siguiente. Dijo, no les tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no el alma. Más bien, témanle, ¿a quién? A Dios. Que puede destruir tanto el cuerpo como el alma, ¿en dónde?
Ay, o sea, Jesús habló del infierno. Pero no dicen ahora que el infierno no existe, sino que es algo mental, que Diosito va a tener de nosotros amor, el rato que nos vea va a decir, bueno, pasa nomás. Jesús habló de quién? Y dijo que le tengan temor a Dios, más que miedo a la gente. Ahora, son dos conceptos diferentes, distintos. De un lado está el miedo y de otro lado está el temor. Miedo a la gente, temor a Dios. ¿Qué tienen que ver esos dos conceptos? Mire, el miedo es un sentimiento natural que se produce sin mayor esfuerzo. Aparece un ratón y les prometo que todos se suben a las sillas. Sin mayor razón, sin mayor esfuerzo, sin ningún tipo de discurso que tengamos que dar. Simplemente se movió un ratón y todos se treparon a las sillas, porque el miedo viene de forma natural. Pero si yo le digo, nos vamos a arrodillar delante de la presencia del Señor y vamos a pedirle perdón, le prometo que usted lo piensa. Y va a decir, pero ¿por qué me tengo que arrodillar paradito nomás? Ya? Igual el Señor me conoce, mi corazón está de rodillas. Mire, el temor y el miedo son dos cosas diferentes. Miedo a los hombres, temor al Señor. El temor es un ejercicio personal que requiere una convicción. El temor requiere una convicción. ¿Cómo definimos al temor de Dios? Es esto. Temor de Dios es esa actitud de asombro, de reverencia, de respeto a Dios, que me lleva a aceptar su autoridad y su soberanía. Diga conmigo, asombro. Fuerte, asombro. Reverencia. Respeto. Eso es temer a Dios. Es asombrarme de lo que Él es tener reverencia por Él, tener respeto por Él. Y no solamente eso, temer a Dios es aceptar su autoridad y su soberanía. Hoy usted cantaba y decía, tú eres rey, ¿no es cierto? ¿El rey le consulta algo o simplemente hace? Eso se llama soberanía. ¿Cuál es su papel? ¿Cuestionarle u obedecer? Eso se llama autoridad. A la autoridad se le... Entonces, temer a Dios es esa actitud de asombro, decir, wow, Señor, tu presencia, que me lleva a respetarlo, que me lleva a reverenciarlo con todo lo que hago, aceptando su autoridad y su soberanía. Así de pronto, esa autoridad y soberanía haga cosas que yo no quiero que pasen. Acababa de contarles Enrique y Alexandra que más o menos son 4 meses que Enrique no ha podido venir, porque un sábado en la mañana le rompieron la pierna. Se fue a hacer deporte y volvió con la pierna en la mochila. Casi. Amigos, ha sido difícil lo que les ha tocado pasar. Pero hoy les vienen y les dicen, alégrense cuando vengan las pruebas. Porque cuando aceptamos la soberanía de Dios decimos, Señor, no sé por qué pasa esto. Yo tenía tantos planes, pero tú sabrás por qué. Entonces, Él se convierte en rey y en autoridad de nuestras vidas. Y allí vienen los pensamientos superiores de Dios. El miedo se lo combate con el temor de Dios. El miedo a los humanos, el miedo natural que nosotros tenemos, se lo combate con el temor a Dios. Y el temor a Dios, esa reverencia a Dios, esa obediencia a Dios, se lo trabaja en el día a día. Temer a Dios es vivir sujeto a la soberanía, a lo que Él decida, no a lo que yo pienso, a mi independencia. Entonces, temer a Dios es decirle, Señor, el control de mi vida, lo que me gusta a mí tenerlo seguro, te lo entrego. Y cuando Dios toma el control de nuestras vidas, cuando viene el miedo, yo le recuerdo que no dependo de mí, sino que dependo de Él. Vivir con temor de Dios acaba con el temor a los hombres. Dígalo conmigo, vivir con temor de Dios acaba el temor a los hombres. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Proverbios 8:13 dice, quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco, ¿qué cosa? Y la arrogancia, ¿qué más? La mala conducta. ¿Qué es lo que hace entonces el que teme al Señor? ¿Y qué es lo malo? Lo malo es hacer cosas que no debo hacer. Lo malo es en lo secretito darme unos permisos. Lo malo es tener esos guardaditos que nadie sabe, que solamente Dios y yo, y que Dios me comprende. Eso es lo malo. El orgullo. Entonces, el que teme al Señor, ¿qué es lo que dice? Aborrece el orgullo.
Hoy que oímos tanto del orgullo, resulta que el que teme al Señor aborrece el orgullo. ¿Y qué más dice? ¿Y qué es la arrogancia? La arrogancia es saber que estoy haciendo mal y sentirme orgulloso de que estoy así. ¿Quién me dice algo? Eso dice que aborrece quien teme al Señor. La mala conducta y también el lenguaje, ¿qué? ¿Entiende por qué debemos tener cuidado de nuestras palabras? Y no solamente en hablar malas palabras, eso es parte de... A veces somos perversos con nuestra lengua, porque con nuestra lengua acabamos a las personas. ¿Quieren que les cuente algo? ¿Tengo tiempo? Sí. Esta semana me pasó algo. Veníamos en la noche, subíamos por una calle para nuestra casa con María Fernanda y con mi nena, con Luisita. Y se bajan de un taxi, una pareja. Entonces, les voy a poner, perdón las espaldas, pero eso era lo que vi. Entonces, se baja una chica y después se baja un chico. Y el chico se queda así. Y yo le veía desde lejos. Y le digo a mi esposa y a mi niña, les digo, pobre muchacho, ¿qué nomás se habrá metido? Pero el muchacho era así, ¿no? Inmóvil así, inmóvil. Y seguíamos acercándonos con el carro, ¿no? Digo, pobre muchacho, en esas condiciones que llega a la casa. Y el chico seguía así. Cuando le pasamos y le regresamos a ver al chico, ha estado con una maleta sacando una chompa. Yo lo juzgué mal. Yo pensé que no podía pararse de lo borracho, estaba sacando una chompita así el hombre. A veces somos perversos. Perversos a la hora de juzgar. Hablamos de lo que no sabemos. Y a veces intentamos creernos más justos. Y claro, me tocó pedirle perdón al Señor por eso. Obvio. ¿O qué creen que el pastor no falla? Claro. Claro, si no ya estaría con las alitas volando por ahí. Mire, tenemos miedo a que el control de nuestra vida de hoy nos pase factura mañana. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces lo que hoy nos parece bueno, mañana no es tan bueno. Muchas veces lo que nos hace feliz hoy día, mañana termina de ser nuestra vergüenza. Tenemos temor justamente a que la vida nos pase factura. Tenemos temor de seguirnos metiendo en líos por las cosas que hemos hecho. Mire lo que dice Deuteronomio 10:12. Dice lo siguiente: ¿qué espera Dios de ustedes? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué quiere Diosito de mí? Estamos diciendo. ¿Qué espera Dios de ustedes? Simplemente que lo... ¿Y qué es eso? Respetar a Dios es tener temor de Dios. Y tener temor de Dios es esa actitud de asombro que me lleva a respetar y a reverenciar la presencia de Dios en mi vida. Y antes de tomar una decisión, primero pienso en Él. Entonces lo que pide el Señor simplemente es que lo respeten. Pero también dice que lo obedezcan. Entonces, levante su manito. Respeto. ¿Qué más quiere Dios? Obediencia. Dígale al de al lado, respeto. Obediencia. Y dice, ¿y qué más? Y que lo amen. Entonces ahora los 3 deditos, díganle, respeto, obediencia, que lo amen. ¿Y qué más? Y que lo adoren, ¿cómo? Así viniendo de mala gana, todos carilargos, medios trompudos porque preferían estar dormiditos en la casa, porque aún no desayuno. ¿Cómo dice? ¿Comprende usted por qué alguna gente cuando estamos adorando al Señor, aquí en la iglesia, la adoración va mucho más allá, claro, pero cuando estamos adorando aquí en la iglesia, ¿comprende usted por qué mucha gente se arrodilla, levanta sus manos, llora? Porque está adorando al Señor con todo su ser. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Dígale al de lado, respeto, obediencia, que lo amen y le adoren. ¿Sabe? Si usted logra hacer estas 4 cosas, le prometo que el Señor va a estar con usted por donde vaya. Y si está atravesando un desierto, respete al Señor, ámele, adórele, obedézcale. Y si las cosas están yendo bien, entonces respete al Señor, obedézcale, ámele y adórele. Y si de pronto las cosas cambian, siga usted respetando al Señor, obedeciendo al Señor, amándole y adorándole.
Porque no importa la circunstancia que esté atravesando, si usted hace estas 4 cosas, en el tiempo que sea, en el lugar que sea, en el momento que sea, el Señor estará con usted. Entonces, si usted ama al Señor, si usted respeta al Señor, perdón, si usted le obedece, si usted lo adora, entonces, mis amigos y mis amigas, lo que pase el día de mañana y yo no tenga el control, pues pasa a un segundo plano porque el control lo tiene el Señor. Y lo que ha dicho el Señor se va a cumplir. El Señor no miente, Él no se arrepiente de lo que nos ha dicho. No es que nos dijo, tengo pensamientos de bienestar y mañana dice, ya me caíste mal, mejor no. No pasa eso con Dios. Aunque de pronto nosotros fallemos, dice la palabra que aunque seamos infieles, Él permanece. Él permanece. Él permanece. Dele un aplauso a nuestro Señor, porque Él permanece fiel. Los pensamientos del Señor son pensamientos de bienestar, no de escasez, no de pobreza. Dele el control de su vida al Señor porque Él tiene mejores planes que usted. Y ahora me da miedo. Sí, a todos nos da miedo. Pero entonces saque el antídoto. Obedezca, ámelo, adórelo, respételo. Y lo demás lo hará el Señor. Si Dios camina contigo, déjame decirte que no hay lugar para el miedo. Si tú le adoras al Señor, si tú lo amas, si tú lo respetas, si tú lo obedeces, Dios caminará contigo por donde vayas. Y así atravieses valles de sombra de muerte, Dios estará contigo. Y así camines por fuego, el Señor estará contigo y no te quemarás. Y así atravieses aguas, no te van a ahogar. Obedece al Señor, respeta al Señor, ámalo y adóralo, y por donde vayas el miedo saldrá huyendo. Voy a dejar con ustedes, como en fin de año, ¿se acuerdan de los 12 cañonazos? ¿Se acuerdan? Yo les voy a dejar los 3 bombazos para acabar con el miedo. 3 bombazos para terminar con el miedo. Entonces, el primer bombazo se llama, díganlo conmigo. ¿Otra vez? Mire, hay un ejercicio súper interesante. Y es con 2 silletitas. Porque saben decir, yo no sé cómo hablar con Dios. Entonces yo les digo, coja 2 silletas y así como lo quito. Tal cual, como lo quito. Usted se sienta aquí y piensa que nuestro Señor está al frente. Y comienza a decirle, Señor, me siento así, Señor, me pasa esto, tengo miedo por esto, Señor. Hable con Dios. Desarrolle esa capacidad de poder hablar con Dios. Porque cuando usted hace eso, entonces el Señor lo escucha. Y si el Señor le escucha, el Señor responde. Y si usted le obedece, le respeta, le ama y le adora, el Señor responderá a lo que usted le está diciendo. Mire, no es una cuestión mágica esto de la oración. Es conversar con Dios. 2 silletitas y su vida puede cambiar. Y así le vean, está medio loco, creo. Sí, quizás sí, porque estoy dejando mi control, el control de mi vida lo estoy dejando en alguien que quizás no veo, pero sé que va a responder. Sé que lo va a hacer. La palabra del Señor me dice en el Salmo 56:3, me dice, en el día que temo. A ver, todos juntos. Entonces, cuando la duda llegue a su vida, cuando usted no sepa qué hacer, siéntese acá y comience a decirle, Señor, yo en ti confío. No sé cómo vamos a salir de esta, pero en ti confío. Ya me llega la letra, Señor, yo en ti confío. Señor, no sé cómo hacer con mis hijos, me hagan sacarle los ojos con un tenedor a los guambras, pero yo en ti confío. Mire, el día que temo, yo en ti confío, es un bombazo en contra de los pensamientos de Satanás. Porque yo le hago saber de que no le creo a mis miedos, le creo a las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Sabe? Dios no se asusta de que nosotros tengamos miedos. Dios sabe el final de nuestra historia. Es mejor confiar en Él, que Él sabe el final de la historia. Él sabe lo que está escribiendo con nosotros. En vez de preocuparte, ocúpate de hablar con Dios. Estos espacios de hablar con Dios son espacios de aprendizaje, son espacios de crecimiento. Vamos con el segundo. El segundo bombazo dice, no les escucho. ¿Qué quiere decir eso de memoriza?
Salmo 119:11 dice lo siguiente: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Desde que éramos pequeñitos, desde que conocimos al Señor, mi madre nos hacía repetir versículos, nos hacía memorizar los versículos. Y eso no solamente pasaba con nosotros, eso ha pasado históricamente con el pueblo de Dios. Los niños desde chiquitos, desde los 5 años, comenzaban a memorizar la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra es provisionarnos del pan para el día de la escasez. Es provisionarnos de municiones para el día de la batalla. Entonces, cuando Satanás viene con sus pensamientos de miedo, yo tengo listo un verso de la palabra para decirle, no es así. Pues si fue tan audaz de acercarse donde el Señor Jesús a torcer la palabra y tratar de hacer lo que Él quería. El bombazo que le metió Jesús fue ¿no? Vete de mí, Satanás, ¿por qué? Escrito. ¿Por qué? ¿Cómo se combate al miedo entonces? Pedro, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu se derramó, no es que agarró y sacó una tablet y dijo, no tengo wifi, alguien me da la clave del wifi para leerles lo que dice la Escritura. En el día de Pentecostés se levantó Pedro y dijo lo que tenía en su memoria. Se está cumpliendo una promesa. Mire, cuando memorizamos la palabra, estamos reforzando un armamento letal para destruir las fortalezas de Satanás. Y cuando te dicen cosas como, no te van a aceptar porque eres negrito, a mi mente viene y yo le respondo, sí soy negrito, pero soy real sacerdocio, soy linaje escogido, soy nación santa. Y cuando me dice, nunca vas a servir para nada, no vas a poder, te va a ir mal, yo le recuerdo que la palabra me dice que Dios tiene pensamientos de bien. Y cuando viene el miedo y ese pensamiento a decirme, ya pues cánsate, tantos años peleando con la misma, ya cambia de modelo, vete una más nueva. Acá en mi cabeza empiezan a llegar varios versos, entre ellos el que haya esposa, haya el bien, haya el favor del Señor. Palabras de Jesús diciéndome, no te voy a quitar del mundo, pero te voy a guardar del mal. Palabras del Señor diciéndome que no tema, que me esfuerce, porque Él estará conmigo donde yo vaya. Memorice la palabra y le va a meter un bombazo al miedo. Y el poder explosivo del Espíritu Santo va a transformar ese miedo en una certeza, en una convicción, en el poder de Dios. Y el tercero, algo que no nos gusta mucho. ¿A cuántos de nosotros nos gusta encarar? Preferimos decir, no, deja nomás, me cobraron por esto y me dieron lo otro, pero ya. Deja nomás. Esta mañana yo le vengo a decir, al miedo hay que encararlo. No hay que dejarle nomás, porque después el miedo nos hace presa y el miedo termina de acabarnos. Tenemos que encarar el miedo. Hubo un punto en la reconstrucción del templo donde Zorobabel era el líder que debía terminar la reconstrucción del templo. Y claro, los pueblos vecinos estaban en contra, no había tantos recursos, el pueblo estaba desanimado. Zorobabel quería hacer las cosas como él pensaba, pero el profeta Zacarías llevó palabra de Dios diciéndole esto. Él me dijo, este mensaje del Señor para Zorobabel no será por la fuerza ni el poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe? Hay cosas que nosotros solos no podemos hacer. Si usted debe encarar al miedo del mañana solo en sus fuerzas, no va a pasar nada, va a regresar, como dicen en mi barrio, con el rabo entre las piernas. Pero si usted va con la palabra del Señor y con el poder del Espíritu Santo,
Si usted le va pidiendo al Señor fortaleza para poder encarar, entonces el poder explosivo del Espíritu Santo le va a dar a usted la victoria. Esto no se va a hacer por un esfuerzo humano, esto se va a hacer por el poder del Espíritu Santo. Encarar los miedos es decirle a los miedos que el Dios que yo tengo es más grande que el temor que siento. Cuando yo encaro el miedo, le estoy diciendo, sí, tengo miedo de esto, pero más le tengo temor a Dios, más lo respeto a Él. No me voy a dejar guiar por lo que pienso, por lo que analizo, por lo que intuyo, por lo que me dijeron. Voy a confiar en que Dios tiene el control. Y cuando le digo que dinamitemos el miedo, lo que le estoy diciendo es que permitamos que el poder del Espíritu Santo haga lo que nosotros no hemos podido hacer. ¿De qué tiene miedo? ¿Tiene miedo a que mañana las cosas no sean como usted pensaba? ¿Tiene miedo que mañana se quede solo, se quede sola? ¿Tiene miedo a que el negocio no salga? ¿Tiene miedo a que quizás reciba el justo pago de lo que quizás ayer sembró? ¿De qué tiene miedo? Como veíamos en la serie anterior, en Cristo todo es recuperable. Y aunque las consecuencias son inevitables, el Señor puede sostener mi mano para sacarme adelante a pesar de las consecuencias. Tener miedo no es razón para paralizarnos ni para salir huyendo. Tener miedo es es una razón para refugiarnos en la presencia del Señor y decirle, Señor, yo te reverencio, yo te respeto, acepto tu soberanía, acepto tu gobierno, haz lo que tengas que hacer. Y si el Señor le lleva a hacer cosas que usted dice, yo nunca antes he hecho, hágalas. Y si el Señor le lleva a pedir perdón, si el Señor le lleva a arreglar cuentas, si el Señor le lleva a devolver lo que no es suyo, hágalo, porque eso agrada al Señor. No se ponga orgulloso, no se ponga arrogante. Si tiene que acercarse y decir, creo que lo hice mal, hágalo, porque ese será principio de bendición. Dinamitar al miedo es hacerle caso más a lo que dice la palabra del Señor, que esa vocecita que me habla diciendo no van a salir bien las cosas. Usted decide. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida qué es lo que va a hacer. ¿Va a seguir abrazado a sus temores? ¿O va a rendirse al señorío de nuestro Señor? A su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Y aunque pase en su momento por cosas difíciles, pues el Señor puede tomar mi mano y decirme, no temas porque estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Decida bien, porque el Señor tiene pensamientos de bien para su vida. Póngase de pie, adoremos al Señor. Somos